Ya, estoy proyectando grabo desde mi computadora y proyecto desde mi tablet. Bueno, listo. Continuamos. Vamos a hacer lo que es sistema respiratorio y renal y de ahí vamos a resolver preguntas de examen. Ya, entonces tenemos que el sistema de las vías respiratorias va a estar dividido en dos, ya en lo que son las vías aéreas superiores y las vías aéreas inferiores. ¿Quién es el que me va a delimitar, el que me va a dar el límite de vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores? Ya, la laringe. La laringe, todo lo que esté debajo, vías aéreas inferiores. Todo lo que esté arriba, vías aéreas superiores. Ya, y eso me sirve mucho en los casos donde hay, pues, obstrucción de vía aérea. Ya, eso ocurre bastante. Entonces, una de las causas de obstrucción más frecuentes de vía aérea superior, por ejemplo, es la caída de la lengua. Cuando una persona sufre un traumatismo, cae inconsciente, los músculos de la lengua se relajan. Donde este se fija en el hioides retrocede y la lengua cae hacia abajo, haciendo que obstruya vía aérea. Entonces, otra cosa son cuerpos extraños. Si es un adulto mayor, por ejemplo, puede ser los dientes, ¿no? ¿Cómo se les llama? No prótesis, claro, prótesis dentarias que a veces se caen por el golpe, entonces eso llega a generar obstrucción también, la secreción, la misma sangre, entonces nosotros tenemos que saber muy bien la anatomía en esta parte. Y en caso de que no podamos establecer una vía aérea, hayamos hecho maniobra de tracciones mandibulares para despejar vía aérea y demás, tenemos que conocer este espacio de emergencia. Ya tenemos aquí al cartílago tiroides y al cartílago cricoides. Entre los dos, lo que es la membrana cricotiroidea. Entonces, en el medio de ahí, ya hay el espacio cricotiroideo, donde está la membrana, y a los laterales están arterias miloioideas, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado, pero acá es un sitio donde nosotros podemos hacer una abertura muy fácilmente, incluso con una aguja, ¿ya? Entonces, hacemos la incisión ahí, ustedes tóquense, es muy fácil de hacer, ¿ya? Entonces es una vía que es mucho más accesible que hacer una traqueostomía, por ejemplo, que esa sí o sí se hace en quirófano, ¿ya? Entonces hay ese espacio anatómico muy importante conocerlo, ¿no? Lo que es la cricotirotomía o cricotomía también llamada, los dos nombres sirven. ¿Qué funciones cumple todo el sistema respiratorio? ¿Para qué está? Conducir el aire, filtrar, intercambio de gases. ¿A esto qué se le llama? Hematosis, es el otro nombre, ¿no? Y la fonación, ¿ya? Y vamos a ver cada una de estas partes. Entonces aquí tenemos, ¿no?, un esquemita superior, inferior, todo lo que está abajo, ¿no? Ahora, la vía aérea tiene dos porciones, para hacerlo rápido, ¿no? Una porción conductora y una porción respiratoria. Y este tiene su componente porque es así, ¿ya? En total son 23 ramificaciones, ¿ya? Contando de uno la tráquea, primera ramificación los bronquios, ¿ya? Y así sucesivamente. Entonces, como hacemos eso, esa subdivisión, ¿ya? Así 23 generaciones más, hasta que llegamos a la última, que son los alveolos. De la 1 a la 16, a la exporción conductora, ¿ya? Ahora, ¿por qué exporción conductora? Porque no puede ocurrir intercambio gaseoso ahí. El componente o la explicación es histológica, porque miren acá, epitelio, ya que hemos dicho que el epitelio respiratorio es cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes, ¿no ven? Miren acá, células caliciformes, ¿ya? Ciliadas. Hay glándulas, sí. Cartílago hialino, sí. ¿Y hasta dónde llega el cartílago? Hasta por acá. Ya, músculo liso y fibras elásticas. Entonces, el músculo liso y el cartílago, y más que todo el cartílago, hace que pues esto sea difícil, que el aire y la capa tan gruesa permita ese intercambio de oxígeno. Por lo que miren acá después, que hay en porción conductora, más que todo en los alveolos. Solo epitelio y fibras elásticas. Ahora, una cosa que el doctor suele preguntar es, ¿cuál de los siguientes componentes es el más abundante de toda la vía aérea o el que lo encontramos en toda la vía aérea? Fibras elásticas. ¿Y eso lo dice el libro? No lo dice, pero vean la imagen. Ahí está, fibras elásticas.
¿ya? Entonces las fibras elásticas es el componente principal. Ahora, la porción respiratoria es donde ocurre el intercambio gaseoso y va desde lo que es la ramificación 17 a la 23. Ahora, ¿cómo van las ramificaciones? Primero bronquio principal, luego los bronquios lobares, que ya lo han estudiado en anatomía, los bronquios segmentarios, ya hasta que llegamos a los bronquiolos, De ahí los bronquiolos se dividen en otros que son los terminales. Estos hacen a su vez más pequeños y tienen diferencias histológicas y se hace un bronquiolo respiratorio. A partir de ahí ya estamos diciendo que es porción respiratoria completamente. Luego tenemos el conducto alveolar, ¿ya? Los sacos alveolares y los alveolos. ¿Ya? Entonces, eso es lo principal que tenemos que saber. Ahora, ¿por qué les digo de estas de las 23 generaciones? Porque hasta en semiología me lo han preguntado. Y aquí tenemos pues, un resumencito, ¿no? de cómo van las generaciones. Ahora, las cavidades nasales. ¿Ya? Las cavidades nasales tienen lo que es diferentes partes. Ya tenemos uno que es el vestíbulo nasal, una zona que ya es respiratoria, ¿ya? Y una que es acá olfatoria. Entonces dividimos en tres como en anatomía, ¿no? Hay las tres. Vestíbulo o zona preconchal, ya como lo dicen en anatomía. La mucosa olfatoria, que está encima del cornete nasal superior, pues está en el ático, ¿no? Entre la lámina del etmoides y el cornete nasal superior. Ahí va a estar la región olfatoria. Y los demás ya va a corresponder a la región respiratoria. ¿Tienen sus diferencias? Sí. ¿Ya? El vestíbulo tiene epitelio estratificado plano. ¿Por qué? Porque está en contacto con la piel acá, ¿no? Entonces ya vamos viendo que hay una prolongación, pero este va cambiando a medida que va ingresando. De plano se va haciendo cilíndrico, ¿ya? ¿Qué tiene? Vibrisas, pregunta de examen, y glándulas sebáceas. Esas glándulas sebáceas, ¿ya? No, algunos no asociados a folículos pilosos, otros sí, ya se acuerdan por digestivo, pues, ¿no? Que a veces están asociados o no. Ahora, en región respiratoria ya el epitelio es respiratorio. Y ese epitelio es cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes. ¿Cómo reconocemos que una célula es pseudoestratificada? Dibujamos acá la célula, ¿ya? Cilíndrico, otra acá, otra aquí y así. Todas las células alcanzan la superficie basal, todas, ¿ya? Pero no todas la apical. Y dos núcleos a diferentes niveles, ¿ya? En cambio, en el estratificado, como son medio que los núcleos están un poquito más ordenaditos, ¿no? O sea, como que se los ve más en una línea, por más que estén arribita abajo, como que hay un poco más de orden. Ahora, ¿qué encontramos? Células ciliadas, caliciformes, cepillos de gránulos pequeños o de Pulkinski y células basales. ¿Qué tenemos que acordarnos? Su función. Las células ciliadas, ¿qué van a hacer? Moco. ¿Cuál es la correlación clínica de esto, de las células ciliadas? Por ejemplo, la nicotina. ¿Qué hace la nicotina del tabaco, ¿no? Para los que fuman. Lo que hace es inhibir la actividad ciliar. Entonces, como los cilios no funcionan, ya la persona tose más que una persona normal. Y ese reflejo de toser, 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 obviamente va afectando, además de todas las sustancias que contiene el humo del tabaco, ¿no? Luego tenemos las células caliciformes. Estas son glándulas unicelulares que se dice que tienen la forma de un cáliz, ¿ya? Exactamente, esta es la forma y aquí su núcleo. Su núcleo es basal, ¿ya? Y todo esto es moco. Y como es moco, no se tiñe y se ve bien blanquito, ¿ya? Eso. Ahora, lo que son las células en cepillo, ¿ya? Son células que tienen muchas microvellosidades y que su función son quimiosensoriales. Es la pregunta de examen. ¿Quiénes son quimiosensoriales? ¿Quiénes detectan estos estímulos nocivos y demás? Son las células en cepillo, ¿ya? Si tienen el libro digital de la séptima edición, por ejemplo, van a notar que esta parte no está y que en la octava sí está, ¿ya? Y luego tenemos las células de gránulos pequeños o de Pulkinski, ¿ya? Estas tienen gránulos de secreción neuroendocrina. ¿Para qué me va a servir estas células enteroendocrinas? Van a estimular contracción de músculo liso, van a liberar
ciertas sustancias que me van a o relajar o contraer a este músculo liso. Entonces, por eso lo necesitamos, ya las células de Purkinje. Y son células enteroendocrinas, de secreción endocrina, lo que sea. ¿Ya? Y luego tenemos las células basales, que son células madre para la renovación del epitelio. ¿Ya? Eso en lo que es región respiratoria. Ahora, aquí las tenemos, lo mismo, ¿ya? Y aquí tenemos, miren las imágenes, ¿ya? Una célula enteroendocrina, una célula en cepillo que tiene microvellosidades, las células ciliares que tienen cilios, ¿ya? Que son un poco más grandes, las células basales, que son células madre, ¿ya? Y la célula caliciforme, miren, su núcleo y gránulos de moco, y como tiene mucho gránulo de moco, esto se ve blanco. Ahora vamos a ver, miren acá es increíble, se ve bonito. Este no es una placa, es un dibujo, ¿ya? Entonces ahí tenemos, miren, las células ciliadas, ¿ya? Acá no se ve, así en realidad no es una célula caliciforme, a la tinción histológica no es así, ¿ya? No se ve así, por eso este es un dibujo, ¿ya? ¿Cómo se ven las células ciliadas? Miren así, blancas. Esas de ahí son células caliciformes, blancas, ¿ya? Ahora, las cavidades nasales, ¿ya? En lo que es la región olfatoria, ¿ya? Tiene lo que es la mucosa olfatoria y tiene lo que es la mancha amarilla, o sea, han visto manchas rojas, eso ya en anatomía, ¿no? Y lo que tenemos el epitelio es pseudoestratificado, lo mismo, ¿no? Entonces, pero acá la diferencia es que tenemos células receptoras olfatorias, células de sostén, células basales, células en cepillo, lo mismo, ¿no? Pero acá receptoras olfatorias, ya no hay de Purkinje, ¿ya? Y ahora, estas se caracterizan por tener una sensibilidad 1000 veces más, algunos dicen hasta 10.000 veces más que las del gusto. Es por eso que cuando nos resfriamos, perdemos más el gusto que cuando no lo estamos, ¿no? O sea, pese a que no hay alteración del gusto, sino hay alteración de ¿qué? Del olfato, ¿ya? Entonces, como está tapada, los receptores de la mucosa olfatoria ya no detectan tanto las sustancias que estamos tomando, comiendo, etcétera, ¿no? Entonces, muy importante saber esa parte histológica, ¿no? Ahora, las células receptoras olfatorias ya van a tener lo que son terminaciones libres que vienen de las fibras perforantes del bulbo olfatorio y del nervio olfatorio. Las células de sostén pues van a ser cilíndricas, altas, ¿ya? Y van a fijar, van a tener proteínas que van a ayudar a la retención de sustancias. Las células en cepillo, la misma, igual son células que van a ser quimiosensoriales, ¿ya? Las basales son células madre, y aquí hay una diferencia muy importante con auxiliar como entonces identifico respiratoria de olfatoria si es casi lo mismo. Lo único es que no hay células de Purkinje, pero en una placa histológica no me voy a poner a ver células de Purkinje. Entonces, lo que nos vamos a poner a ver es las glándulas de Bowman. Esta es preguntaza de examen. ¿Ya? ¿Ya? Son acinos serosos. Miren, acá vemos. ¿Cómo reconocemos un acino seroso? Aquí quiero que participe, porque el doctor les puede preguntar. Y está en el video que les mandé, todavía me costó editar ese video. Y además que se me arruina mi compu. Uy, mala suerte. Pero ya. Tenemos núcleos redondos, ¿ya? Es la característica. Núcleos redondos. Después, ¿qué? Basofilia basal. ¿Por qué? Porque el retículo endoplasmático rugoso se encuentra en la parte basal de la célula. Y luego, acidofilia, eosinofilia, lo que quieran decirle, ¿no? Apical. Y ahí, arriba, ya tenemos ahí, se baja un poquito más, ya, gránulos decimógeno. Ya, entonces así es como reconocemos acinos serosos y a las glándulas de Bowman en donde lámina propia, ¿ya? Entonces ahí las tenemos, ya, las células en cepillo, imagencitas, ¿no? Para ir reconociendo. Ahora tenemos los senos paranasales, que igual tienen el mismo epitelio respiratorio, todos tienen lo mismo, ¿ya?
pero esta se encuentra en 4 huesos: frontal, etmoides, esfenoides y maxilar. ¿Qué son los senos paranasales? Prolongaciones de la cavidad nasal que cumplen varias funciones. Una de esas, las más principales, ¿cuál es de estos senos paranasales? Ya es funcionar como caja de resonancia. ¿Ya? Aumentan la vibración de la voz, le dan ese timbre tonal. Dos, aligeran el peso del cráneo. ¿Se imaginan que todos estos huesos que están aquí con esos espacios dentro sean macizos? Sean puro hueso, sería muy pesado, ¿no? Entonces aligeran el peso del cráneo, ¿ya? Y mejoran ese timbre de la voz, ¿ya? Porque si no, nuestra voz se escucharía, ¿no? Como el pato Donald, ¿ya? Entonces, así. Entonces, esa voz, esa vibración, un buen cantante tiene que tener buena, aparte de su buena laringe, sus buenos senos paranasales, ¿ya? Entonces ahí tenemos los 4 senos paranasales. ¿Qué pasa cuando estos se obstruyen, jóvenes? Sinusitis. A veces también estos se obstruyen o se inflaman mucho por la rinitis alérgica, que no hace mucho me acaban de diagnosticar y por eso casi ni puedo respirar a veces. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una, por así decirlo, una hiperrespuesta de la mucosa olfatoria en las rinitis, ya sean alérgicas, vasomotoras o perennes, ya que son distintas clases. Las rinitis es una respuesta exagerada, una hiperreactividad, podemos decirlo, de la mucosa olfatoria. Entonces, esta empieza a inflamarse y llega a obstruir, pues acá, ¿no? Y uno no puede ya mucho respirar, hay mucha secreción postnasal, etc. ¿Ya? Entonces, eso por si acaso. Ahora, laringe. ¿Ya? Laringe. Miren, a la placa histológica se suele ver así, una cruz, ya que estos son los ventrículos laringeos, ¿ya? Entonces la laringe tenemos varias partes y demás, ¿no? Que ya lo han debido ver ustedes en anatomía, pero el epitelio es el mismo, ¿ya? Lo que aquí ya vamos a empezar a ver es cartílago, ¿ya? Y una característica, encontramos el epitelio y encontramos estas cavidades que son los ventrículos laringeos. Miren, y aquí vemos unos nódulos linfáticos. ¿Qué serían esos? Mal, ¿no? Tejido linfoide asociado a mucosas. ¿Ya? Entonces sus funciones de los senos paranasales, respiración, resonancia, disminuyen el peso, ¿ya? Y se dice que algunos producen óxido nítrico, ¿ya? Para disminuir la resistencia vascular pulmonar, ¿ya? Entonces generan una ligera vasodilatación y pues contribuyen. Ahora la tráquea. La tráquea es un tubo que mide aproximadamente 10 centímetros, ¿ya? Y va a presentar diversas capas. Tenemos uno, mucosa, submucosa, cartílago y adventicia, ¿ya? Los cartílagos son en forma de C, son de 16 a 20, ¿ya? El doctor Iriarte una vez nos dijo 15, ya. Bueno, ahí ya lo ven ustedes. Pero quiero que vean esto. Esta es tráquea. Este es el cartílago, miren, cartílago hialino. Tiene una forma de C. Ahora, siempre cuando vean un corte de tráquea, van a ver un corte de esófago atrás. Y ahí es cuando nosotros vamos a identificar esófago en tercio superior. Ahí identificamos esófago en tercio superior. Mientras tanto, ya, o sea, aquí vemos tráquea y aquí esófago en su porción superior. ¿Ya? Y ahí ya identificamos características de esófago. Pero eso ya lo vemos en digestivo. Entonces, aquí en tráquea, ya, su pared posterior ya no tiene cartílago, pero lo demás sí. Y eso es lo que nos va a interesar. Mucosa, epitelio respiratorio, cilindro pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes. Submucosa, ¿ya? Y como toda mucosa, pues tiene que tener su epitelio, su lámina propia, ¿ya? Entonces, luego la submucosa, ¿ya? Luego el cartílago, que es cartílago hialino, ¿ya? Y su adventicia, ¿ya? Que es tejido conjuntivo laxo. Ahora, la tráquea en su mucosa ya tiene varias células. Las células ciliadas, células mucosas, células en cepillo, células granulares de Purkinje y células basales. Entonces, las células ciliadas son las que pues se inhiben por la nicotina, ya por eso tosen más los fumatéricos,
Las células mucosas son las que producen el moco, ¿ya? Las células en cepillo hemos dicho que son células que tienen microvellosidades y son quimiorreceptoras, ¿ya? O son quimiosensoriales, también les dicen. Tenemos las células granulares de Purkinje, que hemos dicho que son células enteroendocrinas. Ahora, que sean enteroendocrinas, ¿qué más significa, jóvenes? Al menos en tráquea, ¿ya? Que secretan estas catecolaminas, ¿ya? Y una de las catecolaminas está la adrenalina. Y esta adrenalina, jóvenes, lo que hace es relajar el músculo liso. Por eso cuando hay un ataque de asma que es súper grave, aparte de darle salbutamol y demás, o por ejemplo, mucho mejor aún, a ver, un shock anafiláctico, ya han comido algo alérgico o han inyectado un medicamento y la persona resultó ser súper alérgica. Empieza y le da un ataque, una anafilaxia. Se empiezan a cerrar las vías respiratorias. ¿Ustedes qué van a hacer? Darle adrenalina en vía aérea, directamente, ¿ya? Entonces, eso es lo que hacen estas células enteroendocrinas. Cuando se está contrayendo mucho la vía aérea, catecolaminas, y regula el calibre de la vía aérea. Acuérdense de eso, de las células granulares de Purkinje, enteroendocrinas. También secretan serotonina, calcitonina, péptido de gastrina, bombecina y demás, ¿ya? También tenemos su membrana basal, su lámina propia, que es tejido conjuntivo laxo, donde encontramos infiltrado de glóbulos blancos. Su mucosa, que igual es laxo, muy similar, y los cartílagos traqueales y adventicia. Esas serían las capas, ¿no? Recuerden que membrana basal, lámina propia, esto es parte del epitelio. Ahora los bronquios, hemos dicho en la tráquea, ustedes por anatomía saben que el uno hacen pues su pistolita, ¿no? Para identificar cuál es. El uno es más largo, pero más grueso, más ancho, más corto. El otro es más horizontalizado, etcétera, ¿no? Ya lo ven ahí. Lo que es izquierdo y derecho. La segmentación igual ya se la saben. Ahora el bronquiolo. Ya, el bronquiolo, ya, vamos a ir viendo cómo va disminuyendo de tamaño. Pero a diferencia de todo lo demás, carecen de dos cosas. ¿Ya? Cartílago y glándulas. En los bronquiolos ya no hay cartílago. Y tampoco va a haber glándulas. ¿Ya? Ahora, el bronquiolo terminal sigue siendo porción conductora. El bronquiolo respiratorio ya es porción respiratoria de los alveolos. El epitelio es el mismo, pero va cambiando a medida que va disminuyendo los bronquiolos. Va desde un cilíndrico pseudoestratificado ciliado a un simple cúbico, a un simple plano después en los alveolos. Ahora, en los bronquiolos, ya jóvenes, solo hay estos dos tipos de epitelio, se caracterizan por tener células, ¿ya? Se llaman las células de Clara. Estas células secretan un agente tensioactivo que es similar al agente subfractante que vamos a ver más adelante, que evita el colapso alveolar, ¿ya? Eso, ojo, ¿qué es el colapso alveolar? Que esta pared se junte con estas dos y ya no hay espacio para la vía respiratoria. Ese es un colapso, ¿ya? Entonces, ese agente tensioactivo es importante y por eso es pregunta de examen, ¿ya? Luego tenemos los alveolos, tienen la función del intercambio gaseoso y su epitelio es un epitelio plano simple. Quiero que se aprendan esta imagen porque nunca van a ver otra distribución como un panal de abejas, le digo yo, ¿ya? Esa distribución es característica del pulmón, ¿ya? ¿De qué? De los alveolos. Y tienen epitelio plano, luego van a ver estos de acá, un epitelio que va desde cúbico simple a cilíndrico pseudoestratificado y eso ya nos van a identificar qué bronquiolos son. Entonces tenemos el intercambio gaseoso, que es la función de ahí, y está dado por los conductos alveolares y los sacos alveolares. ¿Cuál es el epitelio que hay en los alveolos? Tenemos dos células principales, ya, lo que son las células alveolares tipo 1, neumocitos tipo 1, y los tipo 2, ya. Entonces, por si acaso, los neumocitos tipo 1 son epitelio plano simple, ¿ya? Y cubren el 95% de los alveolos, ¿ya? El 95%. La superficie, o sea, este es el alveolo, se los voy a dibujar acá. Ese es el alveolo. Y las de rojo van a ser los neumocitos tipo 1, ¿ya? Prácticamente, por así decirlo, así, ¿ya?
Y los neumocitos tipo 2, ¿ya? O células de los tabiques, que son células más cúbicas, están en el otro 5%, ¿ya? Células más cúbicas, ahí 5%. Pero, ¿cuál es la diferencia? Estas no se dividen, estas sí. Y como se dividen, ¿cuál es el mayor número? El tipo 2. Que estén en la superficie no quiere decir que sean el mayor número, ¿ya? Estas son las más abundantes, las tipo 2. ¿Por qué? ¿Por qué son las más abundantes? Porque se dividen, ¿ya? A cambio, estas no, miren, no se dividen. Ocupan el 95% de la superficie, pero no son la mayor cantidad. Y ahí es donde hay una pegadilla, ¿no? Lo que dicen los brasileños, ¿no? Lo que es una pregunta que entre comillas dicen rebuscada, pero no es rebuscada, es que uno no lo ha entendido a la hora de leer, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cuál es la función principal del tipo 1? Secretan surfactante, otro agente tensioactivo, ¿ya? Que aquí ya le llamamos surfactante, que su componente principal es el dipalmitoilfosfatidilcolina, ¿ya? Es pregunta de examen, ¿ya? Componente principal. Ahora, ¿quién forma la barrera hematogaseosa? ¿Ya? Es decir, ese intercambio, ¿qué es esto? Miren, ese intercambio entre lo que es el alveolo y lo que es los vasos sanguíneos, en este caso los pulmonares, ¿no? Primero vamos a tener lo que acabamos de nombrar, surfactante. Luego las células que están en la superficie, neumocitos tipo 1. Ahí viene lo que hay debajo del epitelio, lámina basal, intersticio y la membrana basal de los capilares, ¿ya? De ahí va a venir el endotelio capilar y las láminas basales, ¿ya? Esa es la composición, pero también están las células, los neumocitos tipo 2, acá no está, pero tipo 2 también, ¿ya? Los neumocitos, todos están ahí, ¿ya? Entonces, algunos lo dividen directamente en tres capas, todo lo que corresponde al acino, la membrana basal de el espacio intersticial y directamente todo lo que es el endotelio. Ustedes colóquenlo como está en el libro, ¿ya? Por lo del doctor. Entonces ahí tenemos que puede ser una pregunta, ¿no? ¿Cómo está conformada la barrera hematogaseosa? Por si acaso tiene dos porciones, una porción que es más delgada y una porción que es mucho más gruesa, ¿ya? Cuando es más delgada solo tiene tres, digamos, lo que es el surfactante, los dos neumocitos con su lámina basal y el endotelio capilar con su lámina basal, ¿ya? Entonces miren, ¿por qué les digo que hay dos porciones? Acá porción delgada y acá porción gruesa. A esa porción gruesa se llaman los tabiques alveolares, ¿ya? Entonces, ahora a veces hay células también que están ahí metidas, miren, entre el endotelio capilar. Macrófagos alveolares, ¿ya? Esos macrófagos alveolares. Macrófagos cargados de hemosiderina, se llaman, ¿ya? Esos macrófagos cargados de hemosiderina, ya es característico, son bien oscuras, bien negras, ¿ya? En insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Ya? Entonces a veces se ven así, macrófagos cargados de hemosiderina. Obviamente no utilizamos pues una biopsia para diagnosticar una insuficiencia cardíaca, pero por ahí ven, no sé, se llega a ver una placa, pues ahí, ¿no? Característica. Ahora hay síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, que es pues por o sea, hay diferentes tipos, ¿no? Uno es esa falta de surfactante, ¿no? Lo que hace que haya un colapso alveolar y pues hay insuficiencia respiratoria. El intercambio gaseoso, ¿no? Que es la barrera hematogaseosa que hemos visto, capa de surfactante tensioactiva, tipo 1 con su lámina basal, endotelio capilar y su lámina basal. Esa en su porción delgada. En su porción gruesa ya tenemos a los neumocitos tipo 2, ya que son las más abundantes, pero no están en la superficie. Miren acá. Uno, ya, neumocito tipo 2, acá el macrófago, ¿no? Aquí neumocito tipo 2 y así, ¿ya? Entonces, ¿cómo está conformada la barrera hematogaseosa? ¿Cuál es la que produce el surfactante? Mencione qué porción ocurre el intercambio gaseoso en la porción delgada, obviamente. ¿Qué función tienen las células de Clara y dónde se ubican? Ya tenemos ahí al surfactante o al agente tensioactivo. ¿Ya? Y ahí tenemos, ¿no? Donde ocurre la hematosis, surfactante neumocito tipo 1, células endoteliales y el capilar contiguo. Ahora hay otra porción que ya es la porción gruesa, ¿no? Que aumentamos.
Listo. Eso sería con respiratorio. Para no estar dividiendo después. Cancelar la grabación.